Romanos 9, vamos a iniciar, darle un estudio exegético y vamos a empezar solamente o cubrir hoy nada más del 1 al 5. Y he titulado esta sección El dolor de Pablo por Israel. Romanos 9 debe ser entendido en su contexto, ya que enseña la soberanía de Dios en la historia de la redención y la inclusión de los gentiles. Escuche lo siguiente: no una elección arbitraria de individuos para salvación o condenación. Romanos 9 es pilar en la doctrina de los calvinistas o los reformados para aplicar que Dios escoge a unos de una manera arbitraria desde la eternidad pasada para la salvación. Y el pasaje principal se encuentra en Romanos 9. La semana pasada les hablé un poco acerca de este pasaje. Es el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero esta lección expone el verdadero significado de Romanos 9, desmintiendo la idea calvinista de una elección arbitraria de individuos para salvación o condenación. Romanos 9 marca el comienzo de una nueva sección en la carta, donde Pablo ahora aborda la relación entre Israel y el plan de Dios en la salvación. Cubrimos Romanos 1 del 8 la semana pasada, donde Pablo ha explicado que la justificación es por fe y no por la ley, ni es por ser descendiente de los judíos. Ahora Romanos 9 al 11 responde una posible objeción. Si la salvación es por fe y muchos gentiles están siendo salvos, ¿qué pasó con Israel? Dios rechazó a Israel. Recuerde que cuando estudiamos Romanos tenemos que estudiar todo el libro en su contexto, está como que fluye la verdad en ella. No podemos simplemente tomar el capítulo 9 aislado y tratar de aplicarlo. Es más, el capítulo 9, 10 y 11 son pasajes parentéticos. Y aquí no podemos basar doctrina de salvación, especialmente en estos 3 capítulos, porque no se trata de eso. Tenemos que ir en todo el contexto. Mire, es el contexto de los 3 capítulos en Romanos 9. Romanos 9 vemos Israel, el pueblo escogido de Dios, ha caído. Romanos 10, los gentiles reciben la salvación mientras Israel la rechaza. Y Romanos 11, Dios restaurará a Israel y cumplirá su promesa en el futuro. Cuando leemos Romanos 9, ¿qué estamos buscando? Mire, la pregunta no es ¿cómo son salvos los hombres? Esta no es la pregunta que se hace en este pasaje, sino más bien la pregunta es ¿por qué Israel no ha sido salvo? La pregunta es esta: ¿por qué Israel, el pueblo escogido, no ha creído mientras que los gentiles, que no eran su pueblo, están siendo salvos en Cristo? Ahora recuerde que Romanos fue escrito para explicar la salvación de los gentiles. Cuando menciona a los judíos, primeramente es para explicar cómo Dios abrió la salvación a los gentiles, y en segundo lugar es hacer que los judíos deseen volver a Dios al ver a los judíos, los gentiles ser bendecidos, y la Biblia dice provocarlos a celos. Note Romanos 10, 19, por favor. Dice la Biblia así: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Meramente Moisés dice, ¿qué dice ahí? Provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Esto inmediatamente desmiente de que Dios puede, o que Él simplemente impone su gracia, sino que está provocando. ¿Por qué tiene que provocar si Él es el que determina de antemano? Note el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué dice ahí? Para provocarlos a celo. Una vez más dice que el deseo de Dios es provocar a celo a Israel. Como que si ellos ven la bendición en los gentiles, ellos van a anhelar también esa bendición y les va a dar celos. Y eso les va a hacer que regresen. Bueno, Pablo lo dice así en el versículo 14. Mire, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Note esta última frase. ¿Y hacer qué? Hacer salvos algunos de ellos. ¿Sí vio esa frase? ¿Cómo provocarlos para que yo los haga salvos? Pablo está diciendo esto.
Hay muchos que no les gusta la frase ganar almas. Y ellos se mofan, dicen, ¿ustedes son los que los salvan o qué? Pablo está diciendo que él quiere provocarlos a hacerlos para hacerlos salvos. Como que él es el instrumento que Dios usa para que lleguen a Cristo. Voy a desarrollar esto un poquito más adelante, pero vamos a entrar entonces a lo que he llamado lo que es el síntesis de Romanos 9. Lo divido en 4 partes. Hoy vamos a cubrir solamente la primera parte. Le he dicho que voy a tomar mi tiempo para explicar bien cada aspecto de Romanos capítulo 9, 10 y 11. Romanos 9, del 1 al 5, habla del dolor de Pablo por Israel. Romanos 9, del 6 al 13, habla de la elección en el propósito de Dios. Romanos 9, 14 al 26, habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Romanos 9, 30 al 33 nos muestra la justificación por fe, no por elección arbitraria. Así que vamos a empezar con número 1, Romanos 9, del 1 al 5. Vemos el dolor de Pablo por Israel. Romanos comienza con un lamento del apóstol Pablo respecto a Israel. Sus hermanos, dice él, según la carne. Les llama hermanos. Ahora, usted y yo, ¿qué nos llamamos? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hijos de Dios. Y es algo que debemos decirnos. Pablo le decía a uno hermano Pedro, el hermano Saulo, y es la manera en que se referían. Nos estamos recordando que hay una nueva familia de la fe y por eso nos llamamos hermanos. Sin embargo, Pablo aquí utiliza la frase hermanos según la carne. ¿Qué se refiere a eso ya? Si vemos aquí a alguien que es del Salvador y se encuentra con alguien del Salvador, ¿qué dice? ¿Paisanos? ¿No dice hermanos? Si usted estuviera por Francia y encontrara un salvadoreño por allá, hermano, usted se sentiría una conexión con ellos. Ahora miren, la diferencia es que Israel literalmente venían de las mismas tribus. Venían ellos de los patriarcas. Por eso ellos se llamaban hermanos según la carne. Y vamos a leer Romanos 9 del 1 al 5. Quiero que usted preste atención a todo lo que vamos a leer y de ahí vamos a explicarlo verso a verso. Dice Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, antes de abordar el tema en el capítulo 9, versículo 16, tenemos que ver de qué trata el contexto inmediato del capítulo. Escriba conmigo Romanos 9, del 1 al 2, la tristeza de Pablo por Israel. La tristeza de Pablo por Israel se describe en el versículo 1 y 2 de Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Quiero que note en primer lugar la intensidad del sentimiento de Pablo. El versículo 1 dice, verdad digo en Cristo. ¿Qué dice enseguida ahí? No miento. O sea que Pablo comienza con una fuerte afirmación de su sinceridad. Dice, verdad digo en Cristo. Esto expresa que su declaración está fundamentada en la verdad de Cristo y no es una emoción humana. Él no viene a decir, es que yo siento algo por mis parientes, como a veces usted y yo sentimos algo por nuestros compatriotas, por México, por El Salvador. Y es natural querer sentir eso, pero Pablo no está viniendo simplemente presentando un argumento emocional. Pablo ha sido muy mal acusado de ser un hombre que aborrece y odia a los judíos. No solamente en la Biblia, pero actualmente. Es más, he escuchado hasta pastores decir que Pablo era antijudío y que él simplemente quería destruir completamente la religión de los judíos. Entonces, quiero que usted sepa que el corazón de Pablo aquí, que está expresando una verdad fundamentada, como dice, en Cristo. No solamente una emoción. Dice después, no miento. Esto refuerza la veracidad de lo que va a decir, mostrando una
sinceridad en su testimonio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Pablo sabe que lo que está a punto de decir puede ser malinterpretado. En los pasajes siguientes, él va a comparar a Israel a Esaú. Va a comparar a Israel a Ismael. Es una acusación muy fuerte. Y él quiere dejarle saber que lo que está usando él es una alegoría para aplicar una verdad y así provocar a su pueblo a hacerlos para que crean en Cristo. Pero quiere que el lector comprenda primeramente que no lo dice por odio. No lo está diciendo como un desecho, no está desechando a Israel, lo está diciendo de corazón, está expresando un profundo dolor por Israel, lo que refuta la idea de que él, como apóstol a los gentiles, ha abandonado a su propio pueblo. En varias ocasiones, Pablo enfatiza que su mensaje es sincero. Y este mensaje está basado en la verdad, no en su opinión. Note lo que dice 2 Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. ¿Qué dice la última frase ahí? Sabe que no miento. Entonces Pablo está hablando con verdad. Vemos un testimonio divino. No solamente vemos la intensidad de su sentimiento, pero note Romanos 9:1. Una vez más, verdad digo en Cristo no miento. Note, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, y mi conciencia me da testimonio. Pablo no solo dice la verdad, sino que su conciencia confirma que su sentimiento es genuino, escucha, y correcto. Lo que él siente no va en contra de la voluntad de Dios. Lo que él está sintiendo va a la mano del corazón de Dios. Por eso él utiliza la palabra conciencia, dice, en el Espíritu Santo. No solo es una conciencia humana, sino que el Espíritu Santo confirma lo que él siente y dice que es verdadero. ¿Por qué importa esto? Porque Pablo quiere que sus lectores entiendan que su tristeza por Israel no es simplemente, como dije, una emoción humana, sino un peso puesto, escuche, por Dios mismo. Lo cual desmentiría completamente de una elección arbitraria donde Dios odia a un cierto grupo de gente. Hay pasajes donde dice que la ira de Dios está sobre todos los pecadores y Dios aborrece, pero mire, Dios aborrece al mentiroso, Dios aborrece al pecador, eso es verdad. A veces la gente no puede comprender cómo Dios puede aborrecer, pero recuerde, el aborrecimiento no es desechar. Es como cuando hablamos del que no aborrezca padre o madre no es digno de mí. En otro pasaje dice el que no ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Está diciendo que el Señor, Él sí condena al pecador y Él aborrece al pecador mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que Dios dice y a la vez, como estamos leyendo en este pasaje, es algo que Dios mismo siente, amor por la humanidad. El Espíritu Santo es testigo de su sinceridad y de su amor a su pueblo. Note 2 Corintios 1:12 conmigo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de ¿qué dice ahí? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea que Pablo no está actuando hipócritamente ni por interés personal. Su amor por Israel es real y es confirmado por Dios mismo. Los calvinistas usan Romanos 9 para afirmar que Dios ha elegido incondicionalmente a algunos para salvación y ha rechazado a otros desde la eternidad. Sin embargo, desde el primer versículo de este capítulo, Pablo deja claro su propósito. No es discutir la elección individual para salvación. No, te estamos leyendo que está expresando su tristeza porque Israel ha rechazado al Mesías. Si Pablo creyera una elección arbitraria, entonces su tristeza no tendría sentido. ¿Sí me estoy a entender? ¿Por qué lamentarse por algo que Dios decretó y de manera inmutable? Yo le digo a aquellos, ¿por qué enojáis vosotros que yo enseñe lo que estoy enseñando si Dios lo decretó de antemano? Yo estoy obedeciendo a Dios. Yo estoy obedeciendo a Dios si Él lo decretó al decir que el calvinismo es falso. O sea, el argumento es en verdad absurdo cuando lo ves a la luz de las Escrituras. ¿Por qué tiene que sentir tristeza Pablo? ¿Por qué está lamentando? ¿Por qué llora? Porque esto muestra que Israel aún tenía oportunidad para arrepentirse y creer en Cristo.
Otra lo que dice Romanos 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. ¿Por qué orar si Dios es el que lo determina? ¿Por qué lamentarse si es Dios el que ya determinó quién ha predestinado para ser salvo y quién es elegido para ser salvo? A propósito, recuerde, nadie es predestinado para ser salvo. Los salvos son predestinados para ser redimidos en el día de la redención. Y somos elegidos, escogidos en Cristo después de recibirle para propósito, para vocación y para bendición. Nada que ver de ser escogidos para ser salvados o librados de la condenación. La gente tiene que ver con unas gafas del Romanos 9 y ver toda la Biblia después de que alguien ya les lavó literalmente el cerebro. Al imponer estos pensamientos, ya ellos tienen que entonces interpretar todo a la luz de estas gafas y no pueden algunos desmentirlo, no pueden ya dejar de verlo. Pero cuando usted ve pasajes como estos, ¿cómo negar? ¿Por qué Pablo se lamenta? ¿Por qué se llena de tristeza? ¿Por qué él está llorando? ¿Por qué orar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué entregarse? ¿Por qué doler lágrimas a causa de las acechanzas de los judíos? ¿Sabe por qué? Porque él dice, aún tienen oportunidad. Aún pueden ser salvos. Note el sentimiento de Pablo, una vez más en el versículo 1, creo que es el versículo 2, que tengo, ¿qué dice ahí? Tengo gran tristeza y continuo dolor, ¿en dónde? En mi corazón. Pablo aquí no menciona solo una leve tristeza, sino una gran tristeza. En el lenguaje griego indica una angustia intensa. Después dice continuo dolor. En el lenguaje griego implica un sufrimiento persistente, no es algo temporal. ¿Por qué Pablo está afligido? Porque Israel, el pueblo de Dios, ha rechazado al Mesías. Recuerde, Pablo mismo, siendo judío, fariseo de fariseos, como dice Filipenses 3:5, sabe que su pueblo ha recibido las promesas de Dios, pero están apartados de la salvación porque buscan la justicia por la ley en vez de por la fe. Y ese dolor se ha mantenido porque la nación sigue en incredulidad y han rechazado a Cristo una y otra vez. Note en Hechos 13:46, siempre que Pablo iba a una ciudad, aunque era gentil, él iba meramente ¿a dónde? Iba a las sinagogas a buscar ¿a quién? A los judíos. En Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que, ¿qué dice ahí? Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El problema no es que Dios no les dio la oportunidad, sino que ellos rechazaron la oferta de salvación. Enseguida usted note el amor de Pablo por Israel. Vaya conmigo una vez más a Romanos 10:1. Recuerde, Pablo no solo predica a los gentiles, sino que los ama profundamente a los judíos y desea que sean salvos. Hermanos, ciertamente el anhelo, ¿de dónde dice ahí? De mi corazón. Esto habla de su afecto, de su amor. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Le repito, si Dios ya ha decretado quién sería salvo, ¿por qué Pablo tendría que estar triste? Tengo un libro en mi oficina y ese fue el libro que me abrió el entendimiento. Nosotros tenemos experiencias personales con tratar con personas que creen esta doctrina. Yo les digo esto sinceramente. Yo le tengo más respeto a una persona que viene a mí y me dice, yo soy de esta religión, para mí es una secta. Yo no creo que Jesús es Dios. Yo tengo una nueva Biblia. Nosotros nos reunimos en este lugar. Tú estás mal, conviértete a mí. Yo no tengo más respeto a una persona así, que alguien venga sutilmente pretendiendo ser como nosotros, creer lo que nosotros creemos y después como que te da unas indirectas. Te hace preguntas para hacerte dudar o te hace preguntas para hacerte pensar. Y ahí venía uno a decirme que si yo creía en el señorío de Cristo. Obviamente cuando yo escucho señorío, para mí ese Cristo reina, rey de reyes, yo digo sí, pero eso no es lo que él estaba tratando de decir.
Él estaba tratando de decir que una persona cuando es salva debe rendirse al señorío de Cristo, vivir en buenas obras, como que una fe no viene sola, la fe siempre viene acompañada por obras. Ese se llama en inglés Lordship Salvation. Después me decía, yo sé que soy salvo. Estábamos evangelizando y a propósito, siempre que venía, él nunca ganaba ni una sola alma. Ni una vez en todo el tiempo que él fue con nosotros, no pudo ni llevar a nadie a Cristo, ni traer a la iglesia a nadie, pero criticaba a todos los demás. Y una vez después de evangelizar, me dice, Ringo, soy salvo. Yo soy un miembro de la iglesia. Era algo totalmente extraño para mí, porque yo no fui expuesto a esto creciendo. Nunca me hizo falta. No lo necesitábamos, vivíamos bien. Ahora tengo que contender por la fe, porque desanima más gente que cualquier otra cosa que yo he visto en estos tiempos. Y él me dice, yo soy salvo, Ringo. Yo le decía, qué bendición, hermano. Yo también. No, Ringo, yo sí soy salvo. Dije, yo también soy salvo. No, déjate explico, Ringo. Si me ofrecen el pecado, y él usó la expresión, aquí están las maletas, agárralas y vete al pecado, yo no puedo ir. Y me dijo, así sé que soy salvo. ¡Wow! ¡Qué teología profunda con maletas!, ¿no? Después ya me di cuenta de lo que él estaba hablando. Estaba hablando de la perseverancia de los santos, como lo explican los calvinistas. Nosotros creemos en la seguridad eterna. Una persona que es salva para siempre en base a la promesa y el pacto que Dios ha hecho con nosotros mediante la sangre, cuando creemos en Jesús. No que ahora voy a mostrar que si voy a perseverar en buenas obras y en la fe, porque nadie lo puede hacer. Sin embargo, es la razón por qué estamos tratando estos asuntos. Porque si fuera verdad, entonces, el libro que leí decía, le llamaba a sus hijos, era un libro familiar, tus hijos son impíos. Ven a los niños como unas fieras, como animales, porque no han sido regenerados. Fui a una junta donde yo no sabía que era una junta con pastores reformados, y de esos 10 pastores que estaban ahí, los 10 habían perdido a sus hijos, todos. Y la respuesta era, Dios no los escogió. Yo les recuerdo, yo soy hijo de un pastor, yo estoy criando hijas en los caminos de Dios. Ahí le enseña que desde la niñez puedes saber las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. ¿Para qué? Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, todos empezaron a justificar. No, es que, pues tú sabes que Dios tiene que regenerarlos, Dios tiene que atraerlos. Esto es lo que sucede cuando se tuerce el pasaje como este, pero cuando usted ve a Pablo, ¿por qué tenía tristeza? Por lo tanto, estos no tienen tristeza porque dicen Dios no. ¿Dios no qué? Hermano Rafael me contó que un amigo de él perdió una hija, ¿correcto? Se murió una hija de un amigo tuyo, creo que en drogas, algo así. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas, hermano? Hermana, ¿le puedes ayudar? Una muchacha, una joven, hija de un amigo tuyo, allá en New York. Sí, es verdad. Ok, gracias, hermano, por confirmar. Qué bueno tener ayuda idónea, hermano. ¿Okay? Pero ellos tienen en común a otro amigo que cree que Dios escoge de la eternidad pasada. Entonces, cuando empezaron a hablar, ellos dos, que no se acuerda, pero yo me acuerdo porque él me dijo. El otro estaba muy seco y frío y dice, pues Dios así lo quiso. ¿Por qué estás triste si Dios quiso que ella se fuera al infierno? ¿Correcto? ¿Te acordaste, hermana? Y no solamente esa plática, lo he tenido con mucha gente en línea, he preguntado, he leído artículos. Un pastor dice, cuando Dios quiere que el hombre el rey se mantenga puro, se va a mantener puro, y cuando Él quiera que sean adúltero, va a adulterar. Pero no tiene sentido entonces por qué llorar o lamentarse. Aún dice la Biblia que Dios no se complace en la muerte del impío. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo que él ama a Israel y tiene un corazón quebrantado por ellos. Y estás constantemente mostrando esa angustia
que quiere que ellos sean salvos. Note lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, le estoy hablando a veces cuando usted escucha algo en línea, ese es el calvinismo romántico, de las doctrinas de la gracia. Pero cuando usted ve el calvinismo, lo que es verdadero es de un Dios fatalista. Este pasaje dice que Dios es paciente, pero yo sé lo que los calvinistas dicen en este pasaje. Note lo que dice, es paciente ¿para con quién? ¿Para con quién? ¿Para con quién? No, leen el pasaje, por favor. ¿Están conmigo o no? Para con nosotros. Entonces, ¿quién dicen que es nosotros? Pues los salvos, los elegidos. Dios es paciente para nosotros, los elegidos. Así es como ellos empiezan a torcer este pasaje. Pero le vuelvo a repetir, no tiene chiste este pasaje en el aspecto doctrinal teológico calvinista. ¿Por qué Dios es paciente si Él es el que determina? ¿Por qué está esperando Dios? Sin embargo, aquí está hablando nosotros, todos los que alcanzamos salvación, está hablando de los fines del mundo y hay mucha gente que aún puede ser salva. Y la paciencia no solo tiene sentido si las personas tienen una verdadera oportunidad de arrepentirse. Mira Apocalipsis 2:21 conmigo. Y le he dado, ¿qué dice ahí? Le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento y Pablo sabe que Israel aún puede responder. Y este pasaje dice que había una mujer que le dio tiempo a Dios. Pero ¿por qué le va a dar tiempo si Él es el que determina cuándo? ¿Sí me estoy explicando? Y ella últimamente no quiere arrepentirse. Y es que ellos han enseñado que Dios da arrepentimiento como que Dios lo impone a fuerza. No te voy a dar el arrepentimiento, le han llamado un don, un regalo. Pero mire, Dios da arrepentimiento mediante el Evangelio, cuando usted conoce, así es como Dios. Y Él dio arrepentimiento a Israel. Hay un pasaje en Hechos que dice que Él dio arrepentimiento a Israel, pero Israel no quiso arrepentirse. El calvinismo enseña que Dios ha elegido inmutablemente a algunos para salvación y a otros para condenación sin posibilidad de cambio. Pero Pablo está afligido por Israel porque han rechazado la salvación. Lo que implica que aún tienen tiempo para arrepentirse. Note en Hechos 28-24, y algunos creían a lo que se decía. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Pero otros no creían. La incredulidad es una decisión personal, no es resultado de un decreto inmutable. Si Romanos 9 tratara entonces con la elección arbitraria para salvación y la condenación, Pablo no sentiría tristeza ni oraría por la salvación de Israel. Hay un pasaje de Juan, capítulo 5, donde dice que todo pecado es injusticia, pero hay pecado de muerte. Y dice la Biblia que cuando un hermano cometa el pecado de muerte, dice, no pidáis por él, no ores por él. ¿Cuál será ese pecado de muerte? Yo creciendo decían, cuidado con el pecado de muerte, y uno viene asustado. ¿Cuál será? Ojalá no cometí el pecado de muerte. Pero el mismo pasaje nos enseña que el pecado es transgresión ¿de qué? En el mismo libro se nos enseña qué es el pecado. Entonces hay pecados que transgreden las leyes de Dios, que somos dignos de muerte. ¿Cómo qué? ¿Cuál es un pecado en la Biblia que Dios condena a muerte? El adulterio, la fornicación, el matar, el secuestrar. Y dice la Biblia, si un hermano, le llama hermano, porque también dice, no, es que el que practica el pecado no es salvo. Todo eso está bien mal explicado y mal torcido. El mismo libro dice, si un hermano en Cristo comete un pecado de estos, él es digno de muerte, ha cometido pecado de muerte, y no pidáis por él. No ores por él, no digas, Señor, cayó en adulterio, ayuda a restaurarle. Según la Biblia dice, no pidas por él. Está fuerte eso, ¿no? Sin embargo, aquí Pablo está orando y pidiendo para la salvación de su pueblo. O sea, lo que estoy tratando de decir con esto es que no debemos tener tristeza en ese sentido por una persona que comete pecado de muerte porque libremente lo ha decidido, alguien que secuestra, alguien que viola. ¿Usted tiene tristeza por esa persona?
Y yo lo comprendo, es la santidad de Dios. Dios mismo nos dice, no pidas por Él. Pero aquí Pablo está expresando amor y un quebranto de corazón y está orando por un grupo de gente incrédula que no han creído en Jesús. Tiene sentido entonces que ellos tienen todavía la posibilidad de arrepentirse. Pero no quieren. Vaya conmigo a Juan 5 en su Biblia, por favor. Jesús en su ministerio terrenal, Él ofreció repetidamente a su pueblo la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Pero muchos rechazaron esa oportunidad debido a su incredulidad y su dureza de corazón. En Juan 5:34, Jesús estaba hablando específicamente a los líderes religiosos judíos que lo estaban confrontando. Y esto fue porque en el contexto del capítulo 5, Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Y esto provocó la oposición de los fariseos y otros líderes. Pero note lo que Jesús dijo en Juan 5:34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto. ¿Qué dice la última frase ahí? Para que vosotros seáis salvos. Él quiere que un grupo de religiosos homicidas, hombres que después lo van a matar, sean salvos. ¿Pero por qué no van a ser salvos? Porque dice que este pasaje está implicando que Él quiere que sean salvos, ¿correcto? Note el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ¿vosotros qué? No creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el Padre no te escogió arbitrariamente antes de la eternidad del mundo para que vengas a mí y tengas vida. ¿Dice así? Algunos se me quedaron mirando, ¿qué versión está usando? No, ¿qué dice el pasaje? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús deja claro que Él quería que ellos fueran salvos. Estas cosas los digo para que sean salvos, pero ellos no creían y no querían venir a Él. Y el pueblo lo rechazó. Y lo rechazó en muchas ocasiones. Y eso es que Dios le envió el mensaje a través de profetas en el Antiguo Testamento, por las Escrituras, mediante señales y milagros. En Romanos en Juan 6 dice la Biblia que nadie viene al Hijo a lo menos que el Padre lo traiga. Y el pasaje dice que era por los profetas, por la palabra de Dios. O sea que nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. Nadie puede venir al conocimiento de Cristo a lo menos que alguien le predique el Evangelio. Sin embargo, estos judíos no tenían la palabra de Dios en ellos. No creían ni la conocían. Jesús dijo, si ustedes creyeran a Moisés, me creyeran también a mí. Pero ellos no creían. Y es más, le dijo, Moisés les va a juzgar a ustedes. No dijo, ustedes han sido condenados arbitrariamente. No, Moisés los va a juzgar porque ustedes no creyeron lo que Moisés escribió acerca de mí. Y ese es el mismo principio que vemos en Apocalipsis 2:21. Regrese un pasaje antes. Aquí Jesús habla sobre Jezabel, una mujer que promovía la inmoralidad en la iglesia, ahí en Tiatira. Leo de nuevo Apocalipsis 2:21. ¿Están conmigo ahí? Y le he dado, ¿qué dice ahí? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí vemos el mismo patrón. Dios da tiempo a una persona o un grupo para arrepentirse, pero ellos voluntariamente rechazan la oportunidad. Apocalipsis 2:21 desmiente entonces el calvinismo en varios aspectos fundamentales, especialmente en las relaciones de la doctrina de la aprobación total, la gracia irresistible y la elección incondicional. Aquí Jesús le da tiempo para que se arrepienta, lo que implica que el arrepentimiento era posible, pero ella no quería. La persona elige no hacerlo. El calvinismo enseña que los no elegidos son incapaces de arrepentirse porque están en completa muerte en sus pecados, que es la depravación total, y que solo los elegidos pueden arrepentirse si Dios le da la gracia irresistible. Todos son sostenidos en teologías. ¿Qué es una teología? Es una deducción de la Biblia. No son afirmaciones ni palabras directas, son deducciones, y en este caso sincrético, filosófico, para poder respaldar una con otra. O sea, solitas se respaldan como una casa hecha de barajas. Pero cuando usted ve que el primero, lo que es la depravación total, no es bíblica, todo se desbarata. El calvinismo enseña, le repito, que existe la gracia irresistible, pero este pasaje de Jezabel, vemos que tenía la capacidad de arrepentirse, pero ella decidió ¿qué?
no hacerlo. Mira Romanos 2:4, por favor. Esto concuerda con el mismo pasaje en el capítulo 2, versículo 4. ¿Están conmigo ahí? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios guía al arrepentimiento, pero las personas pueden resistirlo y menospreciarlo, lo que resulta la idea de que el arrepentimiento solo ocurre si Dios lo impone de una manera irresistible, que no es bíblico, no es correcto. Note que la bondad te guía a arrepentirte, pero últimamente la persona decide. Continuemos, letra B, Romanos 9, versículo 3, vemos el amor sacrificial de Pablo por Israel. Note que todo esto es importante para que tenga bien el fundamento de lo que se trata Romanos 9. No podemos simplemente citar un versículo fuera de todo su contexto. Tenemos que ver el corazón y el propósito de Pablo, por qué está diciendo lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo aquí hace una declaración extrema para enfatizar su amor por Israel. ¿Qué es lo que él dijo? Dijo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. La palabra anatema significa maldito o condenado. Pablo está diciendo que si fuera posible, él mismo aceptaría ser separado de Cristo, ir al infierno para que su pueblo fuera salvo. ¿Sí me estoy explicando? La semana pasada le pregunté al hermano Albarrán y él inmediatamente contestó. ¿Correcto, hermano? ¿Se acuerda que le pregunté? Es una suposición extrema, una pregunta que gracias a Dios no tenemos que preocuparnos. Pero yo diría lo mismo. Tengo una niña bien chiquita de 4 años, mi preciosa Rachel, que ahorita está dormida, está orando por mí. Tengo 2 que están orando por mí ahorita. Yo amo a mis hijas. Me deleito en platicar con ellas y Rachel ahorita platica de todo. Me hace preguntas que digo, wow, ¿cómo piensa esas cosas ella? O me hacen preguntas como, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y por qué? Y de todo me cuestionan. Y amo a mis hijas. Padre, ¿sabe a qué me refiero? De amar a sus hijos incondicionalmente. Como son diferentes, unas son más tranquilas, otra más latosa, otra más gritona, otra más chillona. Tengo unas que se levantan feliz como una lombriz todo el día. Papá, buenos días. Todo el día alegres, pero tengo unas que todo el día andan bien desanimadas. Dice que se levanta, no decir su nombre, pero empieza con la S. Siempre se levanta. Como que algo le falta, algo le pasa. Yo le digo, smile, sonríe, sonríe. Pero yo las amo, era incondicionalmente. Igual. Una vez estaba evangelizando con 2 de ellas, creo que era Lydia y Karen. Estaban más chiquitas, era en el 2017, fuimos a ganar almas en Los Ángeles. Y yo estaba acompañando a un muchacho y pasamos la barda, había una madera y quitamos la madera, entramos, pusimos la madera estaba como así. Yo tenía mis 2 hijas y en cuanto tocó la puerta, abrió la puerta, salió un pitbull. Pero salió bravo. No, hombre, yo no sé dónde agarraron mis fuerzas, pero yo agarré a mis 2 niñas y las salté con todo y la barda con ellas. Estaba como así. Yo no sé ni cómo le hice, pero ahí está el instinto de proteger a los hijos, de dar su vida por ellos. Si se enciende el edificio en fuego, el padre va y se arriesga su vida por salvar a sus hijos. Si se muere, un misionero que apoyamos llevó a su familia a un parque donde había una cascada y andaban jugando los muchachos y 2 de ellos se empezaron a ahogar y el padre, sin pensar en sí mismo, saltó y se ahogó intentando salvar a sus hijos. Los 3 murieron. Ese es el amor de un padre que ama a sus hijos. Yo daría mi vida por ellas. Y yo lo digo también sinceramente, el Señor es mi testigo. Si tenía que escoger entre mis hijas y yo no podría soportar ver a mis hijas sufrir. Me pregunto, ¿seremos nosotros más amorosos que Dios?
Cuando Jesús vio a Jerusalén, Él lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces dijo, yo he querido juntarte como la gallina junta a sus pollinos? Él lloró porque Él sabía que Él llegó el tiempo y iba a ser rechazado. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y Pablo está diciendo, yo quiero ser anatema, yo me entrego por Israel, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Recuerde, lo está diciendo, no emoción, lo está diciendo verdad en Cristo. El Espíritu Santo confirma en su conciencia lo que está diciendo es verdad y lo siente y está de acuerdo con el mismo carácter de Dios. En Éxodo 32 dice, note aquí nos recuerda de la oración de Moisés, que perdones ahora su pecado y si no, mira, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mismo Moisés está diciendo, mátame a mí, que yo no sea parte del libro de los vivientes. ¿Usted cree que Jesús hizo algo para que el mundo no vaya al infierno? Pues sí. Él se entregó a sí mismo. Él literalmente murió. Siendo el Dios creador del universo, se entregó a sí mismo. Aquí vemos entonces el amor sacrificial por Israel. Este pasaje demuestra que la condenación de Israel no es el resultado de una elección inmutable de Dios, sino que es su rechazo voluntario. Note Romanos 11, versículo 14, por favor. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de, ¿qué dice ahí? A los de mi sangre. Dice después, y hacer salvos a algunos de ellos. La frase hacer salvos, algunos de ellos, no significa que Pablo tenía el poder para salvar a una persona por sí mismo, sino que él deseaba ser ese instrumento para llevarlos a la salvación en Cristo. Aquí el verbo griego utilizado para ser salvos significa salvar, rescatar o librar. En este contexto, Pablo está diciendo que su ministerio entre los gentiles tenía el propósito de despertar a los judíos y así llevarlos al arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Cómo Pablo hacía que ellos sean salvos? Bueno, les predicaba el evangelio. Vivía entre ellos. Note, mira Corintios 9 en su Biblia, acompáñeme allá, por favor. Esto nos muestra que la salvación no está predeterminada de la manera incondicional. Más bien, Dios usa medios como la predicación de Pablo, la provocación de celos, para llamar a una persona al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Si Pablo creyera una elección arbitraria, no tendría sentido que se sacrificara por ellos, ni vivir con ellos, ni ir a buscar a ellos, porque ese es exactamente lo que pone la gente de los que evangelizan. Si Dios ya sabe, ¿para qué hacerlo? ¿Y cómo sabes que han sido salvos? ¿Y por qué no han venido a la iglesia? ¿Y por qué no se han regenerado? ¿Y dónde está el cambio, el crecimiento? Entonces empieza a poner duda en el que sale a evangelizar y él mismo está cuestionando, ¿serás salvo o no? ¿Serás escogido? Escuché una vez a alguien que venía a nuestra iglesia, pero ya no. Estamos buscando a los elegidos. La Biblia no dice eso, dice predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo no creo que la gente va a ser salva cuando le predique el evangelio, tengo que poner videos en YouTube, tengo que hacer libros y convertir a otros cristianos, aquellos para que sean prosélitos y vengan a mi religión. Les repito, ese viene el corazón de nuestra iglesia, que es evangelismo, es ganar almas. Decirle a otra persona de Cristo. Pablo decía, todo lo he llenado del evangelio, me he esforzado. Digo, Pablo, ¿para qué te esfuerzas si Dios ya sabe? ¿Para qué te mueves? ¿Para qué lloras? ¿Para qué apoyar misiones? ¿Para qué derramar lágrimas? ¿Para qué sufrir tanto si Dios es el que va a acomodar todo? ¿Sabe por qué? Porque así no existe. La gente tiene que tomar la decisión, tiene que oír para poder creer. ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? Note que siempre la Biblia desmiente los argumentos. Siempre. O sea, le digo una vez más, calvinismo y el contexto nunca van de la mano. Ni una sola vez. Ahora mire, para aquellos que nos escuchan, que creen en el calvinismo, que espero que no se alguien aquí, pero alguien de allá, no estamos diciendo que todo lo que enseñan ellos es herejía. Estamos hablando de lo que es distintivo del calvinismo. Todo es malo, todo es doctrina falsa.
Creemos que la Trinidad, nosotros creemos lo mismo, que Dios es uno en esencia y se manifiesta en tres personas distintas, Padre, Hijo y el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es el Redentor, el único que puede salvarnos del pecado. Y hay muchas doctrinas, pero cuando hablamos de lo que es distintivamente calvinista, todo está mal, absolutamente todo. 1 Corintios 9:19 dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué dice ahí? Para ganar a mayor número. Aquí entonces entra la palabra ganar. Ganar habla de ayudarles a creer, entender, y como que yo me lo gano a mi lado. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Es por eso que él iba a la sinagoga, él practicaba las cosas de los judíos. ¿Se acuerda que hasta hacía votos con ellos y los llevaba al templo? Porque lo hacía, porque así es como iba a ganarlos, así es como ellos iban a escucharlo, porque veían que no estaba en contra de la ley de Moisés, ni ha desechado. Dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, ¿qué dice al final ahí? Salve a algunos. Note una vez más entonces, no tendría sentido si Dios determina desde la eternidad pasada quién ha elegido una predestinación, una predestinación filosófica, no bíblica. Pablo, ¿por qué se esfuerza? ¿Por qué ser como los judíos? ¿Por qué andar con los gentiles y vivir como ellos? No tendría sentido. Sin embargo, lo hacía porque sabía que era la forma en que ellos iban a creer en Jesucristo. Era el instrumento por lo cual Él los iba a ganar y iban a ser salvos. Letra C, vemos Romanos 9:4, los privilegios de Israel. Aquí Pablo presenta un contraste entre los privilegios espirituales de los judíos y su responsabilidad ante Dios. Note el versículo 4, que son prosélitos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aunque los judíos tenían ventajas especiales, estos privilegios no hacían que ellos automáticamente sean justos ante Dios. Quiero que usted vea Romanos 2:17. La identidad del conocimiento de la ley, o sea que ellos eran conocidos con un sobrenombre judío. Romanos 2:17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre ¿de qué? De judío, y te apoyas en la ley y te glorías. Respondan por favor, hombres. Romanos 3. Vemos entonces la confianza que ellos tenían de que Dios les dio la palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora vaya conmigo a Romanos 3:9. Sin embargo, ellos no tenían superioridad espiritual. O sea que ellos tenían un conocimiento de la ley, se les llamaba judíos, se apoyaban en la ley de Dios, Dios les dio la palabra de Dios, sin embargo no eran superiores. Romanos 3:9 dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice Pablo después? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos acusado a judío, a gentil, que todos están bajo pecado. O sea que Dios les dio privilegios y sean su pueblo, pero la salvación dependía de fe, tenían que creer en Jesús, no una elección arbitraria. Note que las promesas que Dios le dio la adopción. Voy a leer nada más los pasajes, no voy a explicar cada uno de estos, simplemente son privilegios que Dios les dio a ellos. Y Pablo está explicando todo eso, diciendo, el hecho que tengan tanto privilegio no les hace salvo. ¿Por qué? Porque llegando al versículo 6, ellos van a cuestionar a Pablo. Entonces la palabra de Dios ha fallado. No. La palabra de Dios no falla. El problema es que Israel no creyó a pesar de tener tanto privilegio. ¿Cómo qué? Como la adopción. ¿Qué es la adopción? En el caso de Israel, es que ellos fueron establecidos con una relación especial con Dios. Note Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es ¿qué? Es mi hijo primogénito. Ahora, la diferencia a Israel a nosotros es que nosotros nacimos a la familia de Dios. Israel fue recibido en la adopción. No voy a tomar tiempo a explicar la adopción, especialmente la diferencia entre la adopción del cristiano y la adopción de Israel, pero la diferencia
sencilla es que ellos fueron recibidos como que si era un hombre, un adulto mayor. Los cristianos nacemos a la familia de Dios. Después de este mensaje hablaré acerca de la predestinación y adopción y continuaremos desarrollando ese tema. Después vemos que Dios les dio la gloria. ¿Qué es la gloria? Es que Dios se les manifestó de una manera visible. Note Éxodo 40:34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Sin embargo, ahora usted y yo somos el tabernáculo, somos el templo y el Espíritu Santo nos llena a nosotros. Pero también les dio los pactos. Dios hizo pactos con los patriarcas, con Israel y estableció promesas. No voy a tomar tiempo para explicarlos, pero vemos el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Sin embargo, quiero que vea un mejor pacto en Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de, ¿qué dice ahí? Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este es el pacto en la sangre de Cristo. Es mejor pacto que cualquier pacto, especialmente el pacto del Antiguo Testamento. Vemos la promulgación de la ley, o sea que Dios le entregó la ley de Moisés en Sinaí y estableció sus normas de justicia y de oración. Vaya conmigo a Gálatas 3:24. Aquí nos enseña para qué servía la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recuerde que la justificación no es por la ley, pero el propósito de la ley era guiar a Cristo. ¿Cómo? Al mostrarte que la ley no te puede salvar por la ley, pero la ley te apunta al que cumple la ley, que es Jesús. Les dio el culto. ¿Qué es el culto? Es el sistema de sacrificios. Y fue instituido como un medio de adoración y expiación. Sin embargo, el sacrificio, o más bien la adoración, el sacrificio perfecto está en Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace este Cordero? Quita el pecado del mundo. Después Jesús en Juan 4 dice que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, no en un templo. No es necesario tener un templo, sino hacerlo en el espíritu. Se les dio las promesas, que Dios le dio las promesas del Mesías. Quiero que lea conmigo ahí en Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora quiero que vea conmigo 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le dio Dios a Israel? Vimos el pasaje, le dio la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Ahora, Dios le dio estos privilegios a su pueblo, pero su salvación dependía de la fe, no de una elección arbitraria. Estoy repitiendo porque quiero que usted vea claramente que eso es lo que está enseñando cada versículo de este pasaje. Y les va a comparar a Isaac con su hermano mayor, Ismael. ¿Quién tenía el derecho de la herencia de la manera física? Ismael, por ser el mayor. Y cuando nació Jacob y Esaú, ¿quién nació primero? Es Esaú, por unos segundos. Entonces lo que va a enseñar en la Biblia es que no es que es por derecho que una persona es salva. ¿Qué es lo que ellos creían? Tenemos el derecho. Se nos dio la ley, tenemos los pactos, la promulgación de la ley, la gloria. Y Pablo le está explicando, a pesar de que ustedes tengan todo esto, la salvación no es por derecho. Nadie merece la salvación. Es por la fe en Jesucristo. Eso es lo que está tratando Pablo ahorita de preparar, porque así se las va a decir directamente. ¿Sí están conmigo? Romanos 9:5, vemos que Cristo es el mayor privilegio de Israel. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A veces gente le pregunta, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Este pasaje está diciendo que Jesús es Dios. Mira, de Juan 5 es otro pasaje que nos dice que Jesús es Dios. Pero lo que estamos señalando aquí, note que dice de quiénes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Quién es el primer patriarca? Abraham, después es Isaac, después y luego los 12, ¿correcto?
Dice, los cuales, según la carne, vino Cristo. Este es el mayor privilegio de Israel, que el Mesías mismo nació de su linaje. Estaba hablando una vez con un católico y él me estaba diciendo que porque nosotros no creíamos me dijo así, la Virgen Morena. Le dije, ¿quién será? Pues la Virgen María, la guadalupana. Y le dije, ¿sí escuchaste lo que me acabas de decir? Me dijo esto, es la madre de todos los mexicanos. Yo traté de mantener siempre respeto porque no quiero ofender a una persona, no quiero que su emoción le gane y le ciegue. Le dije, ¿Jesús fue mexicano? Y me dijo, no, fue judío, pero su madre es mexicana. Y se me quedó pensando por un momento. ¿Sí? Tiene razón. ¿En El Salvador hay una virgen salvadoreña? ¿En Perú? Sí lo hay. Sí hay, ¿verdad? Es más, hay como unas 20 en México. De San Juan de los Lagos, la de Zacatecas, ¿cómo se llama? El niño Antocha. El hermano trabajó en una mina en Zacatecas. Yo pude ver las minas y nos explicaron que los españoles engañaban a los indígenas al hacerles desaparecer un niño de Antocha y luego lo desaparecían. El guía nos dijo esto. Tomaron a una nación que estaba ignorante en muchas áreas y con miedo les impusieron su religión. La ley nos enseña que Jesús vino del linaje judío. Era un privilegio, el mayor privilegio que ellos tenían. Mateo 1:1 dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. En Romanos 1:3 dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que del linaje de David según la carne. Ahora Dios le dio a Cristo, pero ellos lo rechazaron por la incredulidad. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Si la elección fuera cierta, Pablo no tendría la necesidad de explicar esto, ya que la salvación no depende de recibir a Cristo. Mira, escuche, sino de una elección arbitraria. ¿Sí escuchó lo que acabo de decir? La salvación no depende de creer en Cristo. Para ellos depende de que usted ha sido elegido. Yo fui salvo por fe, ellos son según ellos salvos por elección. Es muy diferente. Ahora, no se desanime cuando empiecen a decir, entonces tú te salvaste. No, Él me salvó por gracia. Y Él me dio su gracia, porque así es como Él diseñó la salvación. Así lo quiso hacer Él. Él es soberano y Él determinó que Él iba a salvar al que cree. Y si no creo, entonces Él determinó de antemano que no me iba a salvar. Así lo quiso Él. Un amigo me llamó y me estaba explicando que su abuelita acababa de fallecer. Y le dije, qué triste, lo siento mucho. Y me dijo, sí, no fue la voluntad de Dios. Y le dije, un momentito, ¿no fue la voluntad de Dios qué? No fue la voluntad de Dios que ella fuera salva. Le dije, entonces fue la voluntad de Dios que ella fuera al infierno. No, ¿qué estás hablando? Se ofendió. Dije, escucha lo que me estás diciendo. ¿Quiso Dios que tu abuelita fuera salva? Bueno, sí. ¿Murió Jesús por ella? Sí. ¿Cuántos años le predicaron ustedes? Por 30 años. ¿Pero Dios no quiso? ¿O ella no quiso? ¿Usted cree eso? ¿Por qué? Porque la salvación depende de recibir a Cristo y no de una elección arbitraria. ¿Por qué digo esto? Porque Dios elige a una persona, dicen ellos, están muertos en sus pecados, no tiene anhelo ni deseo, ni puede creer. Puede creer todo menos el Evangelio. Eso es algo muy asombroso. Y como no puede creer, Dios tiene que regenerarlo de una manera irresistible, arbitraria, y así va a poder creer. Yo le he preguntado a algunos, si él es regenerado, ya no ha creído, es salvo. No, pues tiene que creer. Ahora tiene la habilidad de creer, pero si se muere antes de creer, no, eso no es posible. Dios lo va a guardar hasta que crea. Dijo, esos parecen como esos niños que juegan un juego y cambian las reglas a su beneficio. Ya van perdiendo y van corriendo. Y yo, no, ahora es para acá. ¿Por qué? Porque en vez de sujetarse a la Biblia, que es su problema principal, es que no se sujetan a la autoridad de las Escrituras, su filosofía los tiene bien encantados, captivados por un pensamiento, cegados completamente, y me asombra que son los que claman solo Escritura. Me asombro.
Pero no puede ni siquiera hacer un estudio exegético correcto de Romanos 9. El rechazo de Israel no fue porque Dios no los eligió, sino porque no creyeron en Jesús. Ahora mire, Pablo expresa su deseo extremo, recuerde, para que Israel sea salvo, lo cual refuta la idea de una condenación predestinada. Note Juan 1:9 al 11. ¿Están conmigo ahí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A quién alumbra? Pero todo hombre será todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Y qué dice después ahí? Y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, a su creación, a lo que él vino, a su vida. Vino a lo que le pertenecía a él. ¿Y los suyos? ¿Cómo? Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. De la misma forma que esa luz alumbra a todos los hombres, la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres para salvación. Note Juan 3:17, por favor. Es cuando leemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, es que el mundo es el mundo de los elegidos, dicen ellos. Y empiezan a envolverte con Jesús murió por la iglesia, Jesús murió por sus amigos, Jesús murió por las ovejas. Pero recuerde, el contexto es el problema para ellos. Porque en el mismo contexto de Juan 3:16, el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, mira el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué cosa? Las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué dice Juan 3:33? ¿36? ¿Es 36? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que, ahí está la palabra, rehúsa, el que rechaza. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. O sea que el rechazo de Israel no es prueba, de que Dios los predestinó a la condenación, sino que ellos rechazaron voluntariamente la salvación. Cristo, el mayor privilegio de Israel, fue rechazado por ellos mismos. Lo que demuestra que la fe es la condición para la salvación, repito, no una elección arbitraria. ¿Qué dice Romanos 10:13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nada más por una oración. No, porque el pasaje enseguida dice, ¿cómo invocarán el cual no han creído? Entonces, creer e invocar es confesar con la boca lo que ya está en el corazón. No estamos diciendo, yo no creo que la oración te salva. Yo no creo que una persona dice, bueno, ya creí, pero no oré, entonces me voy al infierno. Yo no creo eso. No vamos a añadirle a la fe. Yo creo que invocar el nombre del Señor implica dos cosas. Es un grupo de personas que ellos del corazón, la abundancia del corazón, habla la boca confesando, creen que Jesucristo es el Salvador. Sin embargo, sí crea una profesión de fe. La profesión de fe es una persona que usted le pregunta, ¿usted recibe a Cristo? ¿Usted cree en Jesús? Sí, está confesando, está profesando. ¿Por qué no en este momento tomamos un tiempo para hacer una profesión de tu salvación? Que crees que Jesucristo es el Salvador. Por eso algunos batallamos en ganar almas. No, pastor, no quieren hacer la oración. Es que no estamos tratando de hacer los que hagan la oración. Estamos enseñándoles a que crean. Y el resultado es muy sencillo. Si usted les pide que invoquen, lo van a hacer. Porque ya creen. Porque ¿cómo van a invocar si no han creído? Sin embargo, estamos leyendo aquí que Israel aún puede ser salvo si cree en Cristo. Y Romanos 9, repito, no trata de una predestinación inmutable, sino de la transición del pacto a la necesidad de fe. ¿Están conmigo? Este pasaje de Romanos 9, del 1 al 5, vimos claramente que Pablo tenía un dolor genuino por la incredulidad de Israel. Su amor sacrificial demuestra que la elección no es arbitraria. Los privilegios de Israel no garantizan su salvación. Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, pero ellos decidieron rechazar al Mesías. Si Romanos 9 enseñara entonces elección arbitraria para salvación o condenación, ¿por qué Pablo estaría angustiado por Israel? ¿Por qué hablaría de su amor y deseo de que se salven? La clave para entender este capítulo es ver cómo Pablo está explicando la justicia de Dios al incluir a los gentiles sin descartar su amor por Israel.
Ya la próxima semana entonces continuaremos con la elección y el propósito de Dios. Hay una oposición y Pablo va a responder a esa oposición. La oposición se encuentra en el versículo 6 que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Están conmigo? Versículo 14, veremos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con otra oposición. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto? Finalmente, quiero que vea conmigo la justificación por la fe. Terminamos con este pasaje en Romanos 9, 30 al 33. ¿Están conmigo? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la ley han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué no hizo? No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, note, no por fe, sino ¿por qué? Por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesús, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Inicia entonces el capítulo con el lamento de Pablo, porque Israel rechazó a Jesús, y termina el capítulo explicando que ellos tropezaron en Jesús. Pero los gentiles, que son la inclusión del capítulo 9, no está hablando entre el salvo y el no salvo, sino del gentil y el salvo, el gentil y el judío, y Dios está injertando, añadiendo al gentil. La próxima semana entonces continuaremos contestando ahora sí las preguntas y cuestiones sobre a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Hablaremos también del endurecimiento de Faraón, los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y así usted puede ver entonces que los vasos de ira es Israel endureciendo. Israel es Faraón endureciéndose. Israel es Esaú, Israel es Ismael. Y los gentiles oran las promesas de Dios. Somos los vasos de misericordia, somos Isaac y somos Jacob. ¿Por qué? ¿Por derecho? No, por fe. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Bendice, Señor, mis hermanos. Te ruego, Dios, que tú les fortalezcas en su fe. Sé, Señor, que este tema es bastante profundo, pero bastante necesario también. Yo ruego, Dios, que levantes una generación de hombres y mujeres que amen tu palabra y la doctrina y estén dispuestos en estos días a contender por la fe y a pararse firmes, Señor. Te pido por aquellos que están en medio dudando de su fe, dudando, Señor, de lo que ellos han visto en tu palabra y escuchan palabras que les chocan, una manera de interpretarlas filosóficamente sin saber, que si no conocen bien tu palabra, Señor, son fácil presa. Yo doy gracias a Dios que tu palabra es verdad y cuando una persona tiene el anhelo y corazón de buscar la verdad, tu palabra, Señor, nos la muestra. Te pido que nos sigas iluminando en estas próximas semanas. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.